Eleanor Grace Montgomery nació en 1979 en el seno de una familia de clase media de Providence, Rhode Island. Desde muy pequeña mostró un intelecto impresionante y un gran afán de superación. Sus padres, ambos profesores universitarios, le inculcaron un profundo amor por el aprendizaje y una fuerte ética del trabajo. Charles Whitman, nacido en 1974, se crió en una vida privilegiada gracias a la riqueza que su familia amasó a través de generaciones de empresas industriales y vínculos políticos. A pesar de su cómoda educación, Charles estaba decidido a labrarse su propio camino y asistió a la Harvard Business School para perfeccionar su talento natural para la estrategia y el liderazgo. Sus caminos se cruzaron en el verano de 2001 en una conferencia de finanzas en Nueva York. Eleanor, que acababa de salir de la universidad y trabajaba como analista junior, se sintió inmediatamente atraída por la confianza y el encanto de Charles. Él, por su parte, se sintió cautivado por el agudo intelecto y la ambición de Eleanor. Su romance relámpago floreció rápidamente y en otoño de 2002 se casaron en una extravagante boda que se convirtió en el acontecimiento social de la temporada. La pareja parecía imparable. Eleanor asumió el cargo de directora financiera de la consultora de Charles, con sede en Bridgeport. En los primeros años, su negocio prosperó, y los Whitman estaban en el centro de los círculos de élite de Bridgeport, conocidos por sus fastuosas fiestas y sus contribuciones filantrópicas. Para el mundo exterior, lo tenían todo: éxito, riqueza y una sociedad inquebrantable. Sin embargo, empezaron a formarse grietas bajo la superficie. En la primavera de 2011, Eleanor notó cambios sutiles pero inconfundibles en el comportamiento de Charles. Las noches en la oficina eran cada vez más frecuentes y sus excusas eran cada vez más vagas y menos convincentes. El afecto que antes fluía con naturalidad entre ellos, ahora se sentía forzado y distante. Entonces, una tarde lluviosa de abril de 2011, las peores sospechas de Eleanor se confirmaron. Charles se había dejado el portátil en casa y una notificación por correo electrónico lo reveló todo. Estaba teniendo una aventura con Valérie Dupont, una marchante de arte que había conocido en una conferencia en París el año anterior. El correo electrónico detallaba su aventura con una minuciosidad desgarradora, acompañada de fotos que no dejaban lugar a dudas. ¿Cómo se recupera alguien de semejante traición tras años de confianza y devoción? ¿Qué hará Eleanor con esta devastadora verdad y cómo afectará a la vida aparentemente perfecta que han construido juntos? La narración que se desarrolla es una apasionante historia de traición, represalias y giros inesperados que mantendrá tu curiosidad hasta el final. Eleanor estaba sentada en silencio, con la mirada perdida en la lluvia que caía por las ventanas de su extensa mansión de Bridgeport. La conmoción inicial se había desvanecido, dando paso a una cascada de emociones. Primero, el ardor de la traición y luego un dolor sordo que le roía el alma. Durante más de una década, había construido su vida en torno a Charles, invirtiendo su amor, confianza y ambiciones en su futuro juntos. Y ahora, con un correo electrónico, todo se había desmoronado. Pero a medida que se le secaban las lágrimas, algo más empezaba a arraigar en su interior. Una determinación fría y calculadora. Sabía que tenía dos opciones. Podía enfrentarse a él y potencialmente perderlo todo. O podía esperar y planear una venganza tan completa, tan devastadora, que destrozaría los cimientos del mundo de Charles. Mientras escuchaba el rítmico golpeteo de la lluvia, Eleanor tomó una decisión. Lo destruiría, no con rabia, sino con precisión. Llevaría tiempo y paciencia, pero el final sería inevitable. En los días que siguieron, Eleanor se movió con determinación, con sus emociones fuertemente controladas, enmascaradas por un aire de compostura. Carlos no tenía ni idea de que la mujer que tenía a su lado estaba tramando en silencio su caída. Seguía interpretando el papel de esposa abnegada,
sonriendo en los momentos adecuados, riéndose de sus bromas, pero mientras tanto, su mente trazaba estrategias. Si quería vengarse, tendría que atacar a Carlos donde más le dolía, su orgullo y su riqueza. Entonces surgió la oportunidad, más rápido de lo que había previsto. Una noche, durante una cena a la luz de las velas, Charles compartió con entusiasmo la noticia de una nueva aventura empresarial que había estado explorando. Se trataba de una plataforma de tecnología financiera de vanguardia que, según él, redefiniría el sector. Mientras hablaba, la mente de Eleanor se aceleró. Era su momento. Fingiendo entusiasmo, Eleanor se inclinó hacia él, haciéndole preguntas y ofreciéndole todo su apoyo. Animó a Charles a que invirtiera fuertemente, posicionando la empresa como su billete para asegurar un legado intocable. Carlos, cegado tanto por la ambición como por la aparente lealtad de Leonor, aceptó con entusiasmo. Durante las semanas siguientes, Leonor se implicó a fondo en el proyecto, dirigiendo las decisiones e interviniendo en todas las discusiones críticas. Pero entre bastidores, Eleanor preparaba meticulosamente su engaño. Empezó a desviar dinero a una serie de cuentas en el extranjero, ocultas tras una red de negocios aparentemente legítimos. El sistema era intrincado, diseñado para garantizar que nadie, ni siquiera Charles, detectara el desfalco gradual. Poco a poco, Eleanor canalizaba los beneficios hacia su propio imperio secreto. Leonor también comprendió que, para asegurar su plan, necesitaría aliados. Comenzó a asistir a conferencias financieras de alto nivel, presentándose como una mujer de negocios inteligente y pulida. Su encanto natural se ganó a figuras influyentes del sector, que le proporcionaron conexiones críticas e información privilegiada. Cada movimiento estaba calculado, cada acción cuidadosamente diseñada para construir su red de control. A pesar de todo, Eleanor nunca flaqueó en su papel de esposa comprensiva. Siguió sonriéndole a Charles durante los actos sociales, sentándose a su lado mientras él le detallaba su gran visión del futuro. Pero cuando el peso de su engaño se hacía demasiado pesado, se recordaba a sí misma aquel correo electrónico condenatorio, las frías palabras de Valerie Dupont, la mujer que le había robado a su marido. Y en esos momentos, su determinación se fortalecía. ¿Cuánto tiempo más podría Eleanor mantener la fachada antes de que Charles empezara a notar las grietas? ¿Lo pondría de rodillas o descubriría su traición antes de que fuera demasiado tarde? Una cosa era segura. La paciencia de Leonor se estaba agotando y pronto se pondría en marcha el acto final de su venganza. Eleanor había pasado la última década tejiendo meticulosamente su intrincada red de engaños. Lo que había comenzado como un plan de venganza a fuego lento se había convertido en un plan grandioso e imparable. La fortuna secreta de Eleanor había crecido exponencialmente, escondida en cuentas de todo el mundo. Sabía que la venganza, como la mejor obra maestra, necesitaba tiempo para perfeccionarse. Y Eleanor tenía todo el tiempo que necesitaba. En 2018, Charles se había convertido en un titán en el mundo de la tecnología financiera. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas y su nombre se pronunciaba con admiración en las reuniones de élite. Whitman Technologies había pasado de ser una pequeña startup a una potencia mundial. Para el público, Charles era un visionario, mientras Eleanor permanecía a su lado, la imagen de una esposa comprensiva. Pero entre bastidores, ella era la verdadera artífice del éxito de la empresa. Charles, distraído por su romance con Valerie Dupont, una marchante de arte parisina, no tenía ni idea de que Eleanor le estaba minando en silencio. Mientras el público le elogiaba, Eleanor manipulaba hábilmente los acontecimientos entre bastidores. «Charles, quizá deberíamos explorar los mercados asiáticos el año que viene», sugirió Eleanor una noche durante la cena, con un tono desenfadado que ocultaba sus verdaderas intenciones. Charles, lleno de orgullo,
asintió con entusiasmo. He mantenido conversaciones con socios en Singapur. Un potencial enorme. Eleanor sonrió, sabiendo que cada aventura audaz le daba más oportunidades de desviar dinero. Su imperio secreto estaba creciendo, y con él, la comprensión de que pronto, todo el mundo de Charles se derrumbaría. En 2019, la identidad alternativa de Eleanor, Catherine Hughes, se había establecido por completo. Con propiedades en Suiza y Francia, Catherine era su clave para desaparecer cuando llegara el momento. Pero el objetivo de Leonor no era solo la riqueza, sino dejar a Carlos sin nada. Cuando los analistas del mercado empezaron a cuestionar la sostenibilidad del crecimiento de Whitman Technologies, Eleanor vio el momento perfecto para dar el golpe. A mediados de 2019, cuando se acercaba el 10º aniversario de la empresa, Eleanor puso en marcha su plan. Empezó a retirarse de la vida pública, dando un paso atrás en los actos benéficos y las reuniones de la empresa. Para Charles, parecía fatigada y distante. En realidad, estaba preparando la fase final de su venganza. En agosto, durante una negociación de alto riesgo sobre una adquisición, Leonor presionó a Carlos para que tomara decisiones más arriesgadas. Confiando en su juicio, como siempre había hecho, Carlos aceptó, sin saber que estaba sellando su destino. En una de sus últimas cenas formales juntos, Carlos le preguntó, ¿estás bien? Pareces distante. Eleanor sonrió suavemente. Solo estoy cansada. Estoy orgullosa de ti, Charles. Has trabajado muy duro. En su interior sabía que el final estaba cerca. Pronto, Whitman Technologies se derrumbaría y Eleanor, como Catherine Hughes, desaparecería con su fortuna, dejando a Charles solo ante las ruinas de su imperio. Mientras Eleanor continuaba su retirada gradual de la escena pública, mencionó su creciente interés por las tareas filantrópicas y los proyectos personales. Charles Whitman, tan ajeno como siempre, apenas notó el cambio. Su atención estaba fijada en mantener su imagen pública y hacer malabarismos con su romance con Valérie Dupont. Mientras tanto, la intrincada red de engaños de Eleanor estaba a punto de completarse. Después de 13 años de planificación, podía sentir el peso de la anticipación creciendo en su interior. El imperio que había ayudado a construir estaba a punto de derrumbarse, y de entre los escombros saldría libre, más rica de lo que jamás había imaginado, y libre de las cadenas de su matrimonio fraudulento. Pero a pesar de su impecable planificación, hubo momentos que amenazaron con desbaratarlo todo. Uno de ellos ocurrió a principios de 2012, cuando la empresa se sometió a una auditoría rutinaria. Thomas Miller, un auditor con ojos de lince de una empresa externa, detectó discrepancias en las finanzas de la compañía. A Eleanor se le aceleró el pulso cuando las preguntas de Miller se volvieron más inquisitivas. Se dio cuenta de que estaba peligrosamente cerca de sacar a la luz su plan de malversación. Actuando con rapidez, ideó una distracción. Mientras discutían los registros financieros, Eleanor derramó accidentalmente café sobre el portátil de Miller, provocando un breve retraso en la auditoría. Durante ese tiempo, trabajó febrilmente para tapar los agujeros de su cortina de humo financiera. Cuando se reanudó la auditoría, había logrado ocultar las anomalías, pero la situación la dejó conmocionada. A partir de entonces, Eleanor se volvió aún más cautelosa, perfeccionando su método a cada paso. Otro momento crítico llegó en 2015, cuando Charles sugirió contratar a un nuevo director financiero, lo que permitiría a Eleanor centrarse por completo en su labor benéfica. El recién nombrado director financiero, Michael Green, era conocido por su análisis financiero preciso y forense, una clara amenaza para las operaciones encubiertas de Eleanor. Al comprender el peligro que representaba Green, Eleanor actuó con rapidez. Utilizó su red para obtener información comprometedora sobre Michael y la utilizó como palanca. Al mismo tiempo, entabló amistad con Elaine Green, su esposa, y se metió en su vida personal. Al hacerlo,
Eleanor influyó sutilmente en el enfoque de Michael, manteniéndolo alejado de las áreas de la empresa donde se escondían sus engaños financieros. Quizá la situación más peligrosa surgió en 2017, cuando Valerie Dupont, la amante de Charles, se cansó de ser la otra mujer. En un ataque de celos, Valerie amenazó con sacar a la luz la aventura. Poco sabía que Eleanor ya había interceptado la amenaza. Presintiendo el peligro potencial, Eleanor orquestó una astuta maniobra. De forma anónima envió a Valerie pruebas de otras infidelidades de Charles, haciéndole creer que ella era una más. La revelación hizo que Valerie perdiera interés en Charles y alimentó una amarga ruptura. Charles, creyendo que Valerie se estaba volviendo demasiado volátil, puso fin a la relación, completamente ajeno a la implicación de Eleanor. A pesar de estos acercamientos, la paranoia de Eleanor fue en aumento. Cada momento de casi descubrimiento la hacía sentirse más aislada y recelosa. La presión de mantener su fachada, mientras orquestaba su venganza a largo plazo, pesaba sobre su mente y su cuerpo. Sin embargo, estas experiencias no hicieron más que reforzar su determinación. Había llegado demasiado lejos como para dejar que nada arruinara su plan. Cuando llegó 2019, Eleanor sintió que había llegado el momento. La empresa había alcanzado su valoración máxima y Charles, ebrio de éxito, se creía intocable. De lo que no se daba cuenta era de que su imperio estaba construido sobre arenas movedizas y Eleanor, con un último y calculado empujón, estaba a punto de permitir que se desmoronara. Era el momento perfecto para que Eleanor ejecutara la fase final de su plan. Durante los últimos meses, había transferido meticulosamente sus activos a su alter ego, Catherine Hughes, y había comprado una lujosa villa en la costa de Amalfi, Italia, bajo esta nueva identidad. Poco a poco, había iniciado el proceso de creación de una nueva vida, lejos del mundo que compartía con Charles. Todo estaba meticulosamente diseñado, desde su nuevo vestuario hasta la detallada historia que utilizaría en su nueva comunidad. Preparando su desaparición, Eleanor sembró sutilmente dudas sobre el futuro de la empresa entre los principales inversores. A través de sus contactos bien situados, orquestó una campaña de rumores sobre la inminencia de problemas regulatorios y la posible sobresaturación del mercado. El clima de incertidumbre que fomentó pronto desembocaría en el caos una vez que desapareciera, lo que la convirtió en la cortina de humo perfecta para su acto final. Eleanor no solo se dedicó a desaparecer, sino que también preparó cuidadosamente una pista falsa para que la siguieran las autoridades. Fabricó registros que sugerían que su malversación era a una escala mucho menor, asegurándose de que los investigadores no se dieran cuenta del verdadero alcance de sus operaciones. Así conseguiría más tiempo. En casa, Eleanor se distanció poco a poco de Charles, alegando estrés y necesidad de espacio personal. Dejó caer que quería unas vacaciones en solitario, preparando sutilmente a todos para su eventual desaparición. Como siempre, Charles, inmerso en su propio mundo de negocios y ego, apenas se dio cuenta de su creciente distanciamiento. La noche anterior a su huida, Eleanor estaba en su vestidor, rodeada de restos de la vida que estaba a punto de dejar atrás. La ropa de diseño, las joyas relucientes y las fotografías sonrientes de una pareja que ya no existía. Le asaltó una duda fugaz. ¿Estaba realmente preparada para abandonar los últimos 13 años? Pero entonces, los recuerdos de la traición, de las infidelidades de Charles, volvieron a inundarla, solidificando su determinación. Con determinación, hizo una sola maleta, pequeña y discreta, que contenía lo esencial para su nueva vida. Todo lo demás, las joyas, la ropa, los recuerdos, sería desechado, el acto final de deshacerse de su antigua identidad como Eleanor Montgomery. Tumbada junto a Charles por última vez, se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción mientras él dormía, ajeno a todo. A la mañana siguiente,
18 de septiembre de 2019, Eleanor Montgomery dejaría de existir. En su lugar surgiría Catherine Hughes, renacida y liberada. Aquella mañana Charles se despertó en una cama vacía. Al principio no le dio importancia. Eleanor solía madrugar, pero tras unos minutos de inquietante silencio en la casa, empezó a sentirse inquieto. No se oía el ruido del café ni de la ducha, ni había rastro de su rutina matutina habitual. Buscó por toda la casa, llamándola, y su voz resonó en los pasillos vacíos. Comprobó su armario y vio que faltaban varias prendas. El pánico se apoderó de él cuando descubrió que se habían llevado su maleta favorita del desván. En la cocina, encontró una simple nota apoyada en la cafetera. Las palabras eran breves, pero escalofriantes. Necesito tiempo para mí. No intentes encontrarme. Al principio, Charles supuso que Eleanor había seguido adelante con su idea de unas vacaciones en solitario, pero a medida que pasaban las horas y sus llamadas iban directamente al buzón de voz, la inquietud en su pecho se hacía más pesada. Charles no tenía ni idea de que, cuando leyó aquella nota, Eleanor ya estaba a miles de kilómetros de distancia, comenzando su nueva vida como Catherine Hughes, mientras su mundo empezaba a desmoronarse. Al anochecer, sin noticias de Eleanor, Charles Whitman se puso finalmente en contacto con la policía para denunciar su desaparición. La noticia de la desaparición de Eleanor se extendió rápidamente por Bridgeport, despertando murmullos y especulaciones. Se formaron grupos de búsqueda y se distribuyeron folletos, pero entre bastidores la investigación dio un giro inesperado. A medida que los detectives revisaban los registros financieros de la familia Whitman, descubrían pequeñas discrepancias que cobraban importancia cuanto más profundizaban en ellas. Lo que empezó como un caso de desaparición se estaba convirtiendo en una investigación financiera. Los días se convirtieron en semanas sin rastro de Eleanor, y el foco de la investigación pasó de su desaparición a algo mucho más amplio. Charles, antes seguro de sí mismo, se encontraba ahora bajo un escrutinio cada vez mayor. Una auditoría a gran escala de los libros de Whitman Technologies reveló años de fraude financiero. Se habían desviado millones a través de una intrincada red de empresas fantasma y cuentas falsas. La magnitud del engaño conmocionó a los investigadores. Al principio, todos los indicios apuntaban a Eleanor como la autora intelectual. Como directora financiera, y dada su repentina desaparición, parecía claro que ella había orquestado el plan. Sin embargo, a medida que los auditores indagaban más, descubrieron pruebas que implicaban también a Charles. Sus firmas figuraban en documentos sospechosos, autorizando transferencias dudosas, y aparecieron correos electrónicos que le vinculaban a decisiones financieras cuestionables. Charles negó vehementemente su implicación, alegando que había sido engañado por Eleanor. Pero las pruebas eran abrumadoras y su reputación, antaño brillante, quedó hecha añicos. Los inversores huyeron, las acciones cayeron en picado y los clientes rompieron lazos con la empresa. Whitman Technologies se derrumbó casi de la noche a la mañana, llevándose consigo el imperio de Charles. El estrés de la investigación empezó a desgastar a Charles. Su aspecto pulido dio paso al agotamiento y la ansiedad. Sus amigos se distanciaron, dejándole aislado y destrozado. Desesperado por limpiar su nombre, Charles contrató a uno de los mejores abogados defensores y programó una rueda de prensa para contar su versión de los hechos. Pero la mañana de la rueda de prensa sobrevino la tragedia. Charles fue encontrado inconsciente en su estudio, tras haber sufrido un ataque al corazón. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, fue declarado muerto en el Bridgeport Memorial Hospital. La causa: infarto agudo de miocardio inducido por el estrés. La repentina muerte de Charles avivó el creciente frenesí de los medios de comunicación. ¿La investigación le había llevado a un punto de ruptura? ¿Se sentía culpable por su participación en la trama? ¿O había decidido acabar con su vida para escapar de las consecuencias?
Abundaban las especulaciones. Cuando el polvo se asentó, salió a la luz todo el alcance de los delitos financieros de la familia Whitman. La empresa se declaró en quiebra, dejando a los empleados sin trabajo y a los inversores tambaleándose. El sector de la tecnología financiera, que en su día fue aclamado como el futuro, se enfrentó a un mayor escrutinio. Y una pregunta persistía: ¿dónde estaba Eleanor? Algunos la veían como un cerebro criminal que había llevado a cabo uno de los mayores fraudes financieros de la historia. Otros la pintaban como una víctima, llevada al extremo por un marido infiel. Incluso surgieron teorías que cuestionaban la naturaleza de la muerte de Carlos, pero la verdad seguía siendo esquiva, encerrada con Leonor, que había desaparecido sin dejar rastro.